Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy bien, pues estamos ya conectados aquí y le damos la bienvenida para que pues dé comienzo a su programa como cada jueves. Gracias, buenos días queridos amigos y hermanos. Este día martes vamos a continuar como lo hemos estado haciendo ya desde hace varios meses, practicando la oración, en el camino de la oración. Por varios meses hicimos la liturgia de las horas, hicimos las laudes y hace como 2 o 3 semanas comenzamos a hablar de la Lectio Divina. La semana pasada hicimos la primera práctica, por decir así, de la Lectio Divina. La semana pasada, si recuerdan, habíamos dicho que una cosa concreta que íbamos a hacer, buscar hacer algo por una persona que no me cae bien, por una persona que no conozca, por una persona que no me ama. Íbamos a tratar de buscar hacer algo por esa persona. Ojalá pues mis hermanos que hayan tenido la oportunidad de hacer algo por alguien, porque ese fue el fruto, esa fue la acción que íbamos a tomar a raíz de la Lectio Divina que hicimos la semana pasada. Hoy vamos a hacer la Lectio Divina basada en el Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? La vamos a hacer basada en el Evangelio del domingo pasado. Y vamos a ponerla acá. Déjenme la voy a ir, pongo un ladito aquí para poderlos ver. Luego acá el Facebook para poder ver si ponen algunos comentarios y así pues poder comenzar. Vamos a comenzar, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Lectio Divina siempre comienza con una pequeña oración, que lo que hacemos es una invocación al Espíritu Santo, una invocación para que el Espíritu Santo venga y nos ayude, ¿verdad? Entonces la invocación de este día dice: Espíritu Santo, que sea dócil a tu presencia. Espíritu Santo, que busque la paz. Espíritu Santo, lléname de la alegría del resucitado. Espíritu Santo, impúlsame a llevar esta buena noticia a todos. Amén. Con esa invocación al Espíritu Santo que le pedimos pues que nos haga dóciles a su presencia, que busquemos la paz, que nos llene de la alegría del resucitado y que nos impulse a llevar la buena noticia a todos. Con eso entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la Lectio Divina, que es la lectura del texto bíblico. Como lo he estado haciendo, voy a ocupar la Biblia latinoamericana y vamos a leer el segmento del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 22 al 29. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz.
La paz que yo le doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Esa fue la lectura del Evangelio que tuvimos el domingo pasado, la lectura del domingo en la liturgia dominical creo que fue el sexto domingo del tiempo de Pascua. ¿Verdad? El siguiente paso en la lección divina es alguna meditación sobre lo que hemos leído. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en esta meditación. ¿Qué le sucede a quien ama a Jesús y cumple sus palabras? Jesús lo dijo en el Evangelio. Quien guarda mis palabras es el que me ama, y mi Padre y yo habitaremos en él. ¿Qué pasa con quien no ama a Jesús y por qué? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en relación a los discípulos? ¿Cómo es la paz que Jesús les deja a sus discípulos? ¿A dónde va Jesús y qué pasará con los discípulos? Veamos estas pistas que nos regala Monseñor Damián Nannini, que es el que escribe la reflexión de donde les voy a leer. Los primeros versículos del texto de hoy forman parte de la sección de Juan, del Evangelio de Juan, donde se desarrollan 4 promesas que hace Jesús. Hacer las obras mayores que él. Es una promesa que les dice, ustedes harán obras más grandes. El don del Espíritu Santo. La inhabitación del Padre y del Hijo, es decir, el Padre y el Hijo van a habitar en nosotros. Y la recepción de las enseñanzas del Espíritu Santo. Son las 4 promesas que hace Jesús en su despedida con sus discípulos. Estas 2 últimas promesas, la de que el Padre y el Hijo van a habitar en nosotros, las encontramos en este evangelio que hemos proclamado. Y la recepción de la enseñanza del Espíritu Santo. Son las 2 que están ahí. Con respecto a que el Padre y el Hijo van a habitar en nosotros, notemos que Jesús está respondiendo a la siguiente pregunta de Judas. Cuando decimos Judas, recuerden que habían 2 Judas. Uno, el Judas el Iscariote, que fue el traidor, y otro Judas, que no es Judas el Iscariote. Entonces Judas, no el traidor, es el que le preguntó, Señor, ¿por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? La primera respuesta de Jesús no responde directamente el porqué de esta revelación reservada solo a sus discípulos. En efecto, Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la promesa que nos hace Jesús, que si guardamos su palabra, entonces él, su Padre, vendrán y habitarán en nosotros. Jesús sigue diciendo que la condición para recibir la manifestación divina es el amor a él. Quien me ama, dice, guarda mi palabra. Amor que se manifiesta en lo concreto, cumplir los mandamientos, guardar su palabra. Guardar mi palabra aparece varias veces en el Evangelio de San Juan.
Y su sentido es el de aceptar la revelación del Padre que ofrece Jesús. Jesús es la revelación de Dios Padre. Por tanto, los que guardan la palabra son los que viven en la fe y la expresan en el amor. Y la primera consecuencia de esta actitud es la de ser amados por el Padre. La segunda es que el Padre y el Hijo vengan a Él y habiten en Él. En la homilía que yo les di el domingo, di homilía únicamente en la misa de inglés, pero les decía que si yo debo de guardar la palabra de Dios, debo de conocer la palabra de Dios. De ahí la importancia de tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Leer la palabra. A veces vamos a la misa y sí escuchamos, pero a veces no ponemos atención a lo que escuchamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos proclama desde el ambón, que es la mesa de la palabra. Desde ahí se proclama la palabra de Dios. Entonces, debemos también de tomar tiempo nosotros. Hoy día, mis hermanos, usted puede suscribirse a la palabra de Dios por medio de un texto todos los días, por medio de WhatsApp, por medio de email. Lo puede recibir en su teléfono todos los días, la palabra de Dios que corresponde a ese día, para ir leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Pero también hay algo muy importante. Fíjese que el domingo pasado, la primera lectura fue del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles vimos el primer concilio. ¿Por qué? Porque habían discípulos que sin mandato de los apóstoles, sin conocer verdaderamente la palabra y el mensaje de Dios, andaban predicando y exigiendo cosas que no eran las cosas que Jesús pedía. Y por eso les mandan unos delegados y dice, es decisión del Espíritu Santo. Hay que conocer también, mis hermanos, la palabra de la iglesia. Han habido tantos concilios en la iglesia que nos dicen también de cómo nosotros debemos vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjese, estamos ya por cumplir, creo que 60 años del Concilio Vaticano II, o 60 y tantos años. Concilio Vaticano II, mis hermanos, hay muchas personas que todavía no están de acuerdo ni les gusta y buscan separarse de la iglesia. ¿Por qué? No, porque yo quiero que la misa se celebre como lo hacían antes, en latín. No, es que yo quiero que vivamos de diferente manera la Eucaristía. Y en lugar de unirse, buscan separarse. Es que Vaticano II trajo la división. Y yo les pregunto, ¿ha leído usted los documentos de Vaticano II? Hermanos, a veces nosotros le creemos más a lo que leemos en el internet que lo que leemos en los documentos de la iglesia. Los documentos de la iglesia, mis hermanos, son los documentos del magisterio de la iglesia. Son los documentos que nosotros deberíamos de tener siempre a la mano para leer. Si no ha leído ningún documento de Vaticano II, yo lo invito. Busque. Hay un documento que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Otro se llama Lumen Gentium, luz para las gentes. Léanlos, mis hermanos. Léanlos, entérense, no se deje llevar por lo que le dicen por el internet, por lo que dicen personas que al igual que esa lectura la primera lectura del domingo pasado, que decía que personas sin mandato de la iglesia andaban pregonando cosas que no debían. Así personas que no tienen el magisterio de la iglesia andan enseñando cosas que no deben. Mis hermanos, no se dejen engañar. Busque las lecturas que corresponden, que nos enseña el magisterio de la iglesia. Yo les pregunto, por ejemplo, fíjese que el Papa Francisco
ha escrito varias exhortaciones apostólicas para nosotros, para todos los cristianos, para todo el mundo, no solo para los católicos. La primera exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco se llama La alegría del Evangelio, donde él nos presenta una manera como nosotros podemos llevar la alegría del Evangelio a todas partes. Leámosla, si usted no la ha leído. Hay mucha gente que dice, es que el Papa Francisco ha venido a cambiar la iglesia, es que el Papa Francisco ha venido y acusan al Papa Francisco sin haber leído lo que él nos está escribiendo. Mire, hermanos, la alegría del Evangelio se llama esta exhortación que el Papa Francisco nos escribió. Hermosísima. Guardar la palabra de Dios, dice Jesús, el que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra es el que me ama. Demostrémosle el amor a Jesús, estudiando su palabra, aprendiendo su palabra. El Papa es sucesor de Pedro, el primer obispo, aquel a quien Jesús le entregó las llaves de la iglesia. Los papas nos escriben exhortaciones, encíclicas y otros documentos para todos nosotros. Interesémonos en leerlos para conocer también la palabra de Jesús, la palabra de Dios, por medio de lo que nos habla nuestro Papa, de lo que nos habla nuestros obispos. Fíjese que nuestro obispo Myron Cota todos los meses nos manda una reflexión para ese mes. Nos manda una reflexión para que reflexionemos durante ese mes. Leámosla. Nuestro obispo es el encargado de nuestra diócesis, es el encargado del magisterio de nuestra diócesis, es el encargado de la liturgia en nuestra diócesis, es el encargado de la formación de fe de toda la diócesis, es el ordinario de la iglesia de Stockton. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Stockton, mis hermanos. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, que la conozcamos de todas las maneras que la palabra de Dios nos viene. Ay, diácono, pero es que es difícil entender la palabra de Dios. Sí, es difícil, pero de ahí la promesa que hace Jesús en el Evangelio. El Espíritu Santo, fíjese, dice por acá, déjeme leer, dice, a ver, ¿dónde está? En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les enviará. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a interpretar y a conocer la palabra de Dios en nuestra vida. A eso se refiere, mis hermanos. El que me ama cumple mis mandatos. El que me ama cumple mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Eso, mis hermanos, es la esencia de este evangelio del domingo pasado. ¿Guardamos nosotros la palabra del Señor? ¿Guardamos nosotros esa conocemos la palabra del Señor? ¿O le confío más al internet? ¿O le confío más al grupo de WhatsApp donde yo estoy? Porque ahí ponen cosas muy interesantes. Y a veces nos vamos al romanticismo de las cosas que ponen en el internet. Ay, si es que tan hermoso lo que pusieron. Ay, qué bonita música de fondo. Ay, qué bonitas palabras. Hermanos, pasemos del romanticismo al verdadero encuentro con Jesús, al verdadero encuentro con la palabra del Señor. Encontrémonos con Jesús resucitado. Encontrémonos con Jesús. Decía el Papa San Juan Pablo II, a Jesús y a María se les encuentra en el silencio del corazón. En el silencio del corazón. Ahí vamos a encontrar la presencia de Jesús y de María. Bien, mis hermanos, pasemos a la siguiente parte de la lección divina, que es
la meditación, algunas preguntas, ¿verdad? Algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿he tenido yo la experiencia de sentir que el Señor habita en mi corazón? ¿He sentido yo esa experiencia? ¿Le he dado yo cabida al Señor en mi corazón? ¿He despojado yo mi corazón de todos los malos sentimientos, de todos los rencores, de todas las envidias, de todas las cosas que no he podido perdonar? He limpiado mi corazón para que ahí habite el Señor, para que allí habite Jesús y Dios, Padre. Limpio mi corazón como limpiaría mi casa cuando alguien va a venir a visitarme para que ahí habite el Señor. Guardo su palabra para que el Señor habite en mí. Tomo conciencia de que Jesús está en mí y quiere que nos encontremos ahí en el fondo del corazón, en el silencio. Busco yo momentos de silencio a lo largo del día para encontrarme con el Señor. Fíjese que nada menos esta mañana escuchaba una plática de un pastor protestante. Me gustó muchísimo lo que el pastor decía, porque decía él, hermanos, si usted se compromete a hacer oración por 1 hora al día, rapidito se va a frustrar si no está acostumbrado. Y si se frustra porque no puede aguantar 1 hora en oración, entonces, mis hermanos, después ya no la va a querer hacer. Por eso, no prometa que va a hacer 1 hora de oración al día. Empiece con 10 minutos. Yo les he hablado a ustedes mucho de tomar 10 minutos al día para hacer 1 hora a la semana y la otra semana ir a misa para que sean 2 horas a la semana para hacer oración. 10 minutos al día, mis hermanos, para pedirle al Señor en el silencio del corazón que habite en nosotros y que nos guíe durante este día. Creo yo verdaderamente que el Espíritu Santo obra en mí, ayudándome a entender y vivir las palabras de Jesús. Cuando yo actúo con otra persona, cuando reacciono con otra persona, ¿estoy reaccionando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quisiera que yo reaccionara, cómo yo reaccionara? ¿O dejo que mis instintos humanos se sobrepongan a mi reacción? Fíjese que el enojo no es algo que nos pasa a nosotros. Es algo que yo decido tomar. ¿Por qué? Cualquier situación que se me presente en la vida, yo decido cómo voy a reaccionar. Soy yo el que decide si voy a reaccionar con amor o voy a reaccionar con enojo. Nadie más toma la decisión. La decisión es mía. La decisión es suya. No es de nadie más. ¿Cómo vamos a reaccionar? Por eso creo yo verdaderamente que el Espíritu Santo habita en mí, que soy templo del Espíritu Santo y que me dejo llevar por lo que Él me guía. Le pido yo al Espíritu Santo ayuda para ser un verdadero cristiano, para ser un verdadero testigo de Jesús. Fíjese que hace muchos años apareció una frase que se hizo muy popular y todavía es muy popular. Y decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es bien fácil de responder y para mí es la pregunta equivocada. Porque todos sabemos lo que Jesús haría. Es fácil responder la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La verdadera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué voy a hacer yo como testigo, como discípulo de Jesús en esta situación?
¿Cómo quisiera Jesús que yo reaccione? Por eso les digo que la reacción mía es decisión mía. No es algo que a mí me pasa. Es cómo yo voy a reaccionar. Leía también una anécdota el otro día de alguien que una señora que le costaba mucho caminar y tenía un bastón y tenía que pasar por un espacio bastante lleno de piedras. Vino un señor que iba con otro y le ayudó a pasar, y la señora se enojó. Y la señora le dijo que por qué le ayudaba, que si creía que ella era una inválida, que la señora reaccionó de una manera horrible contra el Señor. Vino él y nada más, pues ya, la dejó y siguieron caminando. Allá más al rato la otra persona que iba con él y le dice, yo ya no aguanto, tengo que preguntarte, ¿y por qué no le dijiste un par de cosas a esa señora? Si tú estabas tratando de ayudarle, si tú estabas tratando de ayudarle, de ser bueno con ella, y mira cómo te trató, y tú no le dijiste nada. Y le voltea a ver el Señor y le dice, ay, mi querido hermano, yo dejé a esa señora hace 2 horas allá atrás, ya no la sigo cargando. ¿Por qué la vienes cargando tú? Somos nosotros los que decidimos, hermanos, si queremos seguir cargando con las cosas que nos suceden o las dejamos a un lado y seguimos con el Señor. Busco yo la manera de tener mi corazón en la paz que Jesús me regala. Fíjese que dice Jesús, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Los dejo en paz. Les dejo mi paz, dice el Señor. ¿Cuál es la paz del Señor? La paz del Señor es saber que si yo guardo su palabra, Él vivirá conmigo. Y si yo verdaderamente dejo que Él viva conmigo, entonces yo verdaderamente experimento la paz. Experimento la paz. Esta paz que yo tengo en mi corazón ahuyenta la turbulencia y el miedo. Esta paz que yo siento en mi corazón verdaderamente ahuyenta el miedo. Fíjese, diácono, que en esto que estaba compartiendo de que yo tomo la decisión de cómo reaccionar, también depende del estado espiritual de la persona, cómo vive, porque a veces reaccionamos primero y después reaccionamos. Yo creo que esta señora después se arrepintió, o quién sabe. Entonces, y sobre lo que dijo también de lo que escuchó del pastor, ¿verdad? Sí. El consejo de ir poco a poco con las escrituras es lo que nos ha venido diciendo ustedes el año pasado, me parece, ¿verdad? Cuando hizo el reto de ir poco a poco y aunque sea 2 horas de oración a la semana. Pero a veces nos resulta difícil y hasta ahorita pues no ha habido una lista de personas que digan, yo me estoy comprometiendo, yo lo estoy haciendo, pero vamos a esperar en Dios que ojalá que escuchen el llamado. Ahora en este tiempo que estamos de campaña y que su voz puede llegar a tantas personas, pues cada vez que puede le recuerda lo importante que es invocar al Espíritu Santo y también hacer oración, porque si no, ¿cómo se va a cumplir esa promesa de Jesús de que el Espíritu Santo nos dirá y nos dará la sabiduría para discernir la palabra de Dios? Podemos pasar leyendo el mismo texto, pues que lo escuchamos todo el año, escuchamos la palabra de Dios y cada año se repite. Pero hasta ahorita ni siquiera a veces una cita nos hemos aprendido con todo el contenido. Entonces lo importante también, como nos decía, el Espíritu Santo, invocarlo para que nos iluminen para entender lo que leemos. Sí, vamos a continuar con la lección divina y cuando terminemos hacemos un poquito de la campaña. Luego de la meditación con estas preguntas que nos hemos hecho,
se hace una pequeña oración. Y la oración de este día, para esta lección divina, dice: gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Hazme encontrarte en mi interior, en mi vida. Sé que estás, aunque me cuesta hallarte. Que no te busques siempre afuera en las cosas. Que puedas encontrarme en donde esté, y así en comunión contigo y con mis hermanos. Vamos a hacer un momento de silencio repitiéndonos esta frase que les voy a repetir yo varias veces para que podamos hacer ese poquito de silencio en los pocos minutos que nos quedan. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Jesús, que pueda reconocerte en mi interior donde habitas. Y así, mis hermanos, esa frase nos ayuda a hacer ese momento de contemplación. Cuando usted haga la lección divina en casa, procure que haya un silencio completo en su hogar o donde usted lo esté haciendo para repetir esa palabra. Fíjese que en otra ocasión vamos a hablar de diferentes maneras, pues como lo hemos estado haciendo, la liturgia de las horas, la lección divina, pero más adelante vamos a hablar de otras maneras de orar, y una de ellas es la oración de contemplación. Esa oración tan hermosa de contemplación que se agarra una frasecita así como esta, y esa es la frasecita que se repite y se repite y se repite hasta que vamos quedando en completo silencio en la presencia del Señor. Bien, el siguiente paso de la lección divina es: ¿qué voy a hacer como un paso concreto esta semana basado en lo que hemos meditado, en lo que hemos reflexionado, en lo que hemos leído? Durante esta semana me comprometo a buscar cada día un momento para dialogar con Jesús que habita en mí. Fíjese, hermanos, a eso quiero que nos comprometamos esta semana. Esta semana quiero que nos comprometamos a buscar cada día un momento de paz para dialogar con Jesús que habita en mí. Hermano, 10 minutos al día. Quítele 10 minutos a la novela, quítele 10 minutos al partido de básquetbol o de fútbol. Quítele 10 minutos a algo que no le trae ningún beneficio. Quítele 10 minutos a la bendita tecnología. Quítele 10 minutos a algo
y déselos a Jesús. Déselos a Jesús que habita en usted. Y esos 10 minutos, platique con Jesús, dialogue con Jesús. Y ojalá que de esos 10 minutos, usted hable 4 y escuche 6 de esos 10 minutos. Hermanos, busquemos el tiempo para encontrarnos con Jesús. San Francisco de Sales decía: intenta mantener tu corazón en paz con un humor estable. No digo que lo tengas en paz, sino que intentes hacerlo, que esta sea tu principal preocupación. Esta semana, mis hermanos, intentemos buscar ese tiempo en paz. Que esa sea la promesa, que esa sea la preocupación. Pueda que no lo logren, pero inténtelo, inténtelo. Con esto, mis queridos hermanos, terminamos la lección divina que hicimos basados en el Evangelio del domingo pasado, que fue el 6º domingo del tiempo de Pascua. Vamos a ver un poco los comentarios que nos tienen acá en Facebook. Vero, buenos días y bendiciones para usted también. Leti, buenos días, familia de Unidos por Cristo y María, bendiciones. Gracias, Leti, por estar con nosotros. Lorena nos dice buenos días, bendecido día, diácono. Gracias, Lorena, por sus bendiciones. Lucero también nos manda buenos días. También un saludo para Lucero. Mis hermanos, parte de el que guarda mi palabra es el que me ama. Parte del ministerio de llevar la palabra de Dios a otras partes es el ministerio de la radio, el ministerio de Unidos por Cristo y María. El ministerio necesita de recursos económicos para poder llegar a todos los demás, así como usted en su casa necesita de recursos económicos para mantener su casa, la electricidad, el gas, todas las utilidades, comida, esto y lo otro. Así también el ministerio de Unidos por Cristo y María, como cada una de las parroquias, también necesitamos de su aporte económico, necesitamos de su ayuda económica. Hermanos, yo les hago un reto. Dónele hoy a la radio, dónele hoy al ministerio de Unidos por Cristo y María el equivalente a 1 hora de su salario. Regálele 1 hora de su salario a la radio. Háblele por teléfono para donar. Vaya al sitio de internet. Ahí va a encontrar cómo hacer su donación. Done el equivalente a 1 hora de salario al ministerio de Unidos por Cristo y María, para que sigan proclamando la palabra de Dios y llevando la buena noticia a todas partes. Gracias a la tecnología, hoy nos escuchan de cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Yo un día de estos estoy esperando que una tía mía que vive en Italia me dijo que se iba a unir un día de estos, pero sí dice que lo ha visto repetido porque con los horarios tan diferentes a veces no tienen tiempo, pero gracias a la tecnología, hermanos, ahora todo lo que la radio hace, todo lo que queda en Facebook, que quedan grabados los videos, llega a todas partes del mundo. Ayudemos con nuestras oraciones y ayudemos con nuestra aportación económica. 1 hora de salario, mis hermanos, 1 hora de salario. Fíjense, no va a ser la misma cantidad la que todos podemos donar, pero va a ser la misma proporción que todos vamos a poder dar. Yo los animo, mis hermanos, a que donen 1 hora de su salario este día a la campaña de Unidos por Cristo y María.
Muy bien, diácono, pues para su tía que lo escucha en España, su programa de todas maneras queda grabado y ella cómodamente lo puede ver a cualquier hora más conveniente para ella. Sí. Gloria Rico, gracias por sus saludos también, que nos puso ahí en Facebook. Muchísimas gracias. Mis hermanos, la próxima semana no voy a poder estar con ustedes ni el martes ni el miércoles. Fíjese qué bendición más grande la que he tenido. Hace un año comenzó un estudio a nivel nacional de coordinadores de vida parroquial, que es lo que yo he estado haciendo aquí en San Estanislao por los últimos 3 años. Y escogieron 10 coordinadores de vida parroquial a lo largo de los Estados Unidos. Y tuve la bendición que me escogieran a mí como uno de ellos. Y esta próxima semana vamos a concluir el estudio que se ha hecho de lo que es el coordinador de vida parroquial, y nos vamos a reunir en la ciudad de Milwaukee, allá en el estado de Wisconsin. Allá nos vamos a reunir para tener 3 días en una casa de retiro donde vamos a concluir el estudio que hemos hecho en el último año, y de ahí van a publicar ellos lo que ha sucedido, pues las conclusiones del estudio. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que de las 10 personas, fíjese bien, de las 10 personas, 4 son mujeres, 3 somos diáconos y 3 son hombres laicos. Para que vean que no solo los diáconos podemos ser coordinadores de vida parroquial, la mujer también puede ser coordinador de vida parroquial y hacer el mismo papel que yo he desempeñado aquí por los últimos 3 años. En nuestra diócesis, el obispo Myron, los 2 coordinadores que tenemos en nuestra diócesis somos diáconos. Así lo ha decidido él. Pero no quiero que crean que esta posición es solo para diáconos. Cada diócesis tiene su obispo que ha decidido de hacerlo de esta manera. Entonces, mis hermanos, voy a estar viajando esta semana que viene. Voy a estar en esa casa de retiro allá en Milwaukee, y allá les pido sus oraciones toda la semana. Oren por todos los que vamos a estar allí, las 10 personas, los coordinadores de todo este estudio, y van a haber también sacerdotes de estas parroquias donde hay coordinadores de vida parroquial, porque también ellos han participado en el estudio, ¿verdad? Y entonces oren por nosotros. Entonces el martes no voy a poder estar con ustedes, ni tampoco el jueves de la próxima semana. Pero este jueves de esta semana, o sea, pasado mañana, ¿sí? Pasado mañana sí. Pasado mañana sí, vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada, que es hablar de los funerales y lo que significa la muerte y pasar a la siguiente vida, y de los ritos de los funerales. Hemos empezado a cubrir esa parte. Muy bien, pues vamos a mantenerlos en oración a usted y a todos los que van a estar reunidos por allá en Milwaukee. ¿Ya ha estado usted allá o es la primera vez que va a ir para allá? Tuve la bendición de estar allá probablemente hace como unos 10 años, en la compañía donde yo trabajaba. Me mandaron para allá a hacer a reunirme con una compañía que, por cierto, fíjese lo interesante, allá conocí una persona en esa época que me puse en contacto con él ahora que voy a ir para allá. Y muy amable, él me va a recoger en el aeropuerto, me va a llevar a la casa de retiro, y la última noche que me voy a quedar allá, una noche extra, él me invitó a quedarme en su casa y me quiere presentar a su familia y pasar un tiempo con él por allá. Así es que allá voy a estar. Esta es la segunda vez que voy a poder estar por allá. Muy bien, diácono, pues qué bueno que tiene allá quien lo va a recibir y que dejó buenas amistades y que la pasen muy bien por allá, y pues nuestras oraciones van a estar con ustedes para que todo salga bien, que llegue muy bien a su destino.
Gracias, se los agradezco. Bueno, mis queridos hermanos, con esto me despido y los voy a dejar pues con la bendición de nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, mis hermanos, a buscar el tiempo todos los días de esta semana para buscar el tiempo de hablar con Jesús que habita en nosotros. Hasta luego, mis hermanos. Cuídense, que Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.